Abre tu Biblia en el Salmo 119. So por open favor. your Bibles to Psalm 119, please. Vamos a continuar estudiando esta porción de los Salmos. We're going to continue to study this portion of the Psalms. Si nos visitas, If you're visiting us today, hemos estado estudiando de todo el Salmo 119. we've been going through the whole chapter of Psalm Entonces, 119. hoy vamos a continuar con esta porción, So today we're going to continue with this portion. que de acuerdo a la tradición se cree que David fue quien lo escribió. According to the tradition, they believe that David wrote this psalm Como resultado de lo que para David significó caminar por diferentes temporadas en obediencia a la ley y a los mandamientos que Dios dio a su pueblo. as a result of David walking in obedience to the laws and the commands that God had given to the people. Entonces, el Salmo 119 So Psalm 119 es el resultado de diferentes momentos de meditación, is the result of different times of meditation, diferentes momentos de estudio, different times of study, no solamente de la ley misma, not just of the law itself, no solo de la meditación de un conjunto de leyes, not just the meditation of different laws, sino meditación del corazón mismo de Dios a través de estas leyes. but the meditation of God's own heart through these laws. Y la conclusión a la que David llega acerca de poder caminar en obediencia a ella. And the conclusion that David could come to by walking according to these laws, Expresándolo de una manera poética, especially in a poetic way, que es literalmente lo que son los salmos. that is literally what Psalms are. Poemas que nacen de un corazón motivado e inspirado por la palabra de Dios. Poems that are born of an obedient heart of walking in God's laws. Y parte de la base del Salmo 119 And part of the base of Psalm 119 es constantemente llevarnos a analizar nuestro propio corazón, is to constantly take us to analyze our own hearts, a analizar constantemente nuestras intenciones, to analyze our intentions, nuestros motivos, our motivation, pero no a un autoanálisis basado en nuestra propia percepción, but not a self-analysis based on our own perception, no un análisis que tiene como punto de partida mis emociones, not an analysis that is based on my emotions. no es analizar mi conducta, It's not analyzing my mi conduct, carácter my character, a la luz de alguien más, based on someone else's character. sino es un autoanálisis a la luz de la palabra misma. It's a self-analysis based on the word itself. Porque cuando me acerco a ella, Because when I come close to the word, cuando vengo a la palabra, when I come to the word, puedo ver, como dice Santiago, I can see, as it says in James, a cara descubierta completely exposed mis imperfecciones. my imperfections. Ahora no sé tú, And I don't know about you, pero generalmente yo soy alguien que no le gustan mucho los espejos. but I'm generally a person that doesn't like mirrors. Mi ego no me da para ver un espejo My ego doesn't give so that I would go look at myself in the mirror y admirar lo que veo. and admire what I see. No me autoanalices, por favor. Please don't analyze me. Pero no me gusta. I don't like that. Y menos esos espejos de los centros comerciales And even less the mirrors that are found in the malls que es luz por todos lados, where the light is really bright, ¿no? Porque más imperfecciones se ven. because more imperfections are seen. Entonces yo paso sin, So I just walk by quick porque no me gusta. because I don't like it. Pero cuando tú y yo nos analizamos nuestras acciones a la luz de la palabra, But when you and I analyze our actions at the on the light of God's word, o más bien, es el efecto de analizar nuestra vida a la luz de la palabra. or it's the effect of analyzing our lives
based on the word, que termina mostrándonos áreas de nuestra vida that shows us different areas of our lives que probablemente no nos gusta ver. that we probably don't like to see. Pero eso nos lleva a la necesidad But that leaves us to the que need tenemos de que alguien venga y solucione lo que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos. that someone else come and have a solution for the things that we don't have a solution for. Y parte de esto es lo que va a tratar David en esta porción. And part of that is what David is going to talk about in this portion of Psalm 119. Entonces acompáñame al Salmo 119, So turn to Psalm 119, versículo 137, verse 137. y voy a leer hasta el 152. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba, y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. A lo largo de toda la escritura Throughout all of scriptures, podemos encontrar a diferentes hombres y mujeres we can find different men and women que por la profundidad de su fe, that because of the deepness of their faith, por la valentía de su obediencia for the bravery of their obedience, y la grandeza de sus acciones, and the greatness of their actions, hoy podemos considerarlos como personas dignas de poder ser imitadas. today we can consider them people that are worthy of being invited. De hecho, el mismo apóstol Pablo, Even the same apostle Paul, a quien definitivamente podemos incluir en esta lista, who we can definitely include in this list, mencionó lo siguiente en la carta que él escribe a los Corintios. mentioned the following in his letter to the Corinthians. Imítenme a mí, Imitate me, sigan mi ejemplo, follow my example, así como yo sigo el ejemplo de Jesús. as I follow Christ's example. Y algo que me llama profundamente la atención And something that really calls my attention, y que debemos aprender de estos hombres, and that we should learn from these men, que necesitamos imitar de ellos, that we need to imitate in their lives, es la visión que tenían is the vision that they had de sí mismos. of themselves. Porque más allá de su fe, Because further on than their faith, más allá de su obediencia, further on than their obedience, más allá de sus acciones, more than their actions, tuvieron la capacidad de reconocer su posición they had the ability to recognize their position y su condición and their condition delante del Dios que los había llamado. before the God who had called them. Y definitivamente alguien que de manera progresiva And definitely someone that in a progressive way fue entendiendo esta condición began to understand this delante de Dios fue también el mismo apóstol Pablo. before God was the same apostle Paul. Y quiero que medites en esto, And I want you to think about this, porque en el orden en el que Pablo escribe las cartas because the order in which Paul writes the letters que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, that today we have in the New Testament, encontramos esto. we find this. En el año 55 después de Cristo, In year 55 after Christ, en la carta que escribe Pablo a los Corintios, in the letter that he writes to the Corinthians,
Pablo se refiere a sí mismo Paul refers to himself como el más pequeño as the smallest, de todos los apóstoles. as the least of all the apostles, El más pequeño de todos los apóstoles. the least of all the apostles. Posteriormente, en el año 60, And later in the year 60, 4 o 5 años después, 4 or 5 years after, Pablo escribe una carta a la iglesia que está en Éfeso. Paul writes a letter to those that are in the church in Ephesus. Y curiosamente, ya no es el más pequeño And curiously, de los apóstoles, he's no longer the least of all the apostles, sino ahora su percepción cambia but now his perception is different. y se refiere a él mismo como el más pequeño de los apartados. And he refers to himself as the least of all those that were called, that were set apart, De los santos. of the holy ones. Pero para el año 64 aproximadamente, But in the year 64, more or less, un año antes de morir, a year before he died, Pablo le escribe a su hijo en la fe llamado Timoteo Paul writes a letter to his son in the faith, Timothy, y le dice: Timoteo, and he says, Timothy, de los pecadores, of all the sinners, yo soy el primero. I'm the first. ¿Te das cuenta Do you realize cómo la percepción de Pablo va cambiando conforme va pasando el tiempo? how the perception of Paul changes as time goes on? ¿Cómo va cambiando su manera de verse a sí mismo conforme su fe y su relación con Dios se va volviendo más cercana y más madura? How the way he sees himself goes changing the more he matures in his faith and his walk with Christ. Del más pequeño de los santos, del más pequeño de los apóstoles, From the least of the apostles al más pequeño de los santos, to the least of the set apart al primero de los pecadores. to the first of the sinners. Y es interesante, And that's interesting porque cada uno de estos hombres que quizá hoy admiramos because each one of these men that maybe we admire today y consideramos dignos de imitar, and that we consider worthy of inviting, tuvieron en común justamente esto. they had in common this. Entre más profunda y cercana fue su relación con Dios, The deeper and the closer that their relationship was with God, más conscientes y más vulnerables se volvieron a su propia condición more conscious and vulnerable they realized that their condition was delante de ese Dios justo y santo before a holy and righteous God al que servían. who they served. Y en lo que acabamos de leer, And what we just read, David nos deja ver que su corazón ha experimentado la justicia David shows us that his heart has experienced God's righteousness, la rectitud the righteousness y la pureza de Dios revelado a través de su palabra. and the purity of God revealed through his word. Mira cómo lo dice en los siguientes versículos. Look at how it says in the following verses. Versículo 137, Verse 137. justo eres tú y rectos son tus juicios. Righteous are you, O Lord, and your laws are right. Versículo 138, Verse 138. tus testimonios son rectos y muy fieles. The statutes you have laid down are righteous, they are fully trustworthy. Versículo 140, sumamente pura es tu palabra. Verse 140. Your promises have been thoroughly tested. Versículo 142, tu justicia es justicia eterna. Verse 142. Your righteousness is everlasting. Versículo 144, justicia eterna son tus testimonios. Verse 144. Your statutes are forever right. Entonces, quiero que medites en I eso. want you to think about this. Porque a medida que David pudo experimentar el carácter puro, santo y justo de Dios, Because as David could experience God's holy character, pudo tener una correcta visión de sí mismo he could have a correct vision of who he y was de su condición. and his condition. Y esto lo resume perfectamente en el versículo 141. And this summarizes perfectly verse 141. Mira cómo lo dice. Look at how it says. Pequeño soy yo Though I am lowly and despised. y desechado. Ahora, esta palabra desechado
This word here, despised, no es que David haya sido menospreciado it's not because he's been literally despised by others o que haya sido rechazado por otros, or rejected by others que lo había sido, that had happened. pero aquí no se refiere a eso, But here he's not referring to that. sino a la idea de que David se ve a sí mismo But the idea that David saw himself como alguien que no tiene la capacidad de llenar una expectativa as someone who does not have the ability to fulfill a standard o que se queda corto en cuestión a calidad. or that does not reach the standards of quality. Es decir, David entiende It's to say David understands que él es demasiado pequeño that he's too small and lowly y que se queda muy corto and that he does not meet up en comparación con la santidad, in questions of holiness, la justicia justice, y la pureza de Dios. and the purity of God. ¿Puedes ver el contraste entre la visión que David tiene de Dios y su propia condición? Can you see the contrast that David has of God and his own condition? Dios, ante tu justicia, God, before your righteousness, ante tu santidad, before your ante tu holiness, pureza, before your purity, quedo profundamente corto y alejado. I am completely distanced and I cannot reach it at all. Por eso, como te decía al principio, So that's why I mentioned at the beginning, la Biblia en general, the Bible in general, pero particularmente el Salmo 119, but particularly Psalm 119, siempre va a dirigir mi punto de comparación, it's always going to direct my point of comparison, no de manera horizontal, not in a horizontal way, sino vertical. but a vertical way. Porque como lo hemos dicho antes, Because as we've talked about before, cuando yo me comparo en un plano horizontal, when I compare myself on a horizontal plane, siempre voy a ser más santo, I'm always going to be holier, más puro, more pure, más justo. more just. Mis intenciones siempre van a ser mejores My intentions are always going to be better que el que está a mi lado. than the person next to me. Y como lo vimos la semana pasada, And as we saw last week, cuando me comparo en lo horizontal, when I compare myself horizontally, el pecado del otro the sin of someone else va a ser infinitamente más grande will be infinitely greater que mi pecado. than my sin. Siempre voy a criticar, I'm always going to criticize. siempre voy a juzgar, I'm always going to judge. siempre voy a hablar I'm always going to talk cuando se trata de compararme en lo horizontal. when vertical. No? Oh, when we are comparing horizontally, that's how it's going to be. Por eso la Biblia no nos llama a compararnos de esa manera. That's why the Bible does not call us to compare ourselves in that way. Dice, ¿te quieres comparar? It says you want to compare yourself, ¿Quieres medir tu nivel de santidad, you want to measure your holiness, tu nivel de pureza, your measurement of tu nivel de justicia? your righteousness? Voltea a ver a Jesús. Look and see Jesus. Él es. He is. Y si llegas a estar a su medida, And if you were to come to that measurement, pues bueno, ya ese es otro tema. then that's another subject. Pero cuando verdaderamente llegamos a compararnos con Jesús, But when we truly compare ourselves with Jesus, entendemos que somos pequeños we understand the lowly that we are y que somos desechados, and that we are despised, como dice David, as David says, que nos quedamos muy cortos that we don't make the cut en comparación a Él. in comparison to him. Y esto va muy de la mano y complementa lo que ya hemos visto justamente en porciones pasadas. And this goes hand in hand with what we've seen in past passages. Porque en medida que estoy dispuesto Because in the measurement that I am willing a verdaderamente conocer lo que Dios ha decidido revelarnos a través de su palabra, to truly know what God has revealed to us through his word, la percepción de mí mismo my perception of myself y de mi condición and my condition será más clara. will be clearer. Es decir, a medida que mi concepto de quién es Dios se perfecciona, So the more that my perception of who God is perfected, de acuerdo a lo que Él ha decidido revelarnos, according to what he has decided to reveal to us, más evidente va a ser mi necesidad de Él
it will be so much more evident my need for him, y de que mi alma and that my soul sea transformada. would be transformed. Mi madurez espiritual My spiritual maturity no se hace evidente is not made evident cuando voy por ahí señalando los pecados de otros. when I'm pointing out everybody else's sins. Mi madurez espiritual no se hace evidente cuando voy corrigiendo de un lado a otro doctrina y diciendo, eso que dijiste está mal. My spiritual maturity is not determined by how I point out different doctrines and say, oh, what you said is wrong and what you think is wrong. Porque, ¿sabes? You know what? Para eso existen los fariseos. That's why Pharisees exist. Y muchas veces tomamos ese lugar que tanto condenamos. And many times we take that very place that we so much condemn. No recuerdo quién lo dijo, I don't remember who said it, pero terminamos convirtiéndonos but we end up converting ourselves or becoming en aquello que juramos destruir. he who we wanted to destroy. Y caemos en esto, And we fall into this porque olvidamos because we forget que lo más urgente, that the most urgent, que lo más importante that the most important es mi transformación, is my es transformation, mi propio corazón. my own heart. Ay de mí que soy hombre de labios impuros, dijo Isaías. I who am have unclean lips, said Isaiah, Cuando estuvo en la presencia de Dios. when he was in the presence of God. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador, Get away from me, Lord, because I'm a sinner. dijo Pedro después de experimentar el poder de Dios en la barca. Peter said when he experienced the glory of Jesus in the boat, Miserable de mí, oh, miserable of myself. ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Who can set me free from this body of sin? Dijo Pablo Who Paul said, después de experimentar la santidad y la justicia de Dios. after experiencing the holiness and righteousness of God. Entonces quiero que medites en esto, So I want you to think about this, porque la evidencia because the evidence de mi madurez, of my de maturity mi relación con Dios, in my relationship with God se va a hacer evidente will be made evident cuando reconozco when I recognize que el mayor problema a solucionar that the biggest problem to be solved es mi propia condición de pecado. is my own condition of sin. Jesús lo diría así en el Nuevo Testamento. Jesus would say this in the New Testament. Bienaventurados los pobres en espíritu. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Blessed are those who recognize their spiritual poverty. Porque sabes, Because you know what? todos los días Every day evidenciamos esta realidad en nuestra vida. we give evidences of this in our lives. No hay un solo día There's not one day en el que nuestro propio pecado in that our own sin no nos acorrale does not corner us in y nos aceche ferozmente. and spits us out fiercely. Y como te decía la semana pasada, Like I said to you the last week, muchas veces, many times, o déjame quitarle el muchas veces, or let me change that, siempre always. es más fácil buscar culpables It's always easier to find someone who's guilty antes que reconocer y responsabilizarnos por nuestro propio pecado. than recognize and make ourselves responsible for our own sin. Porque la realidad es que se siente bien Because the reality is that it feels better that way. pensar que mi mayor problema To think that my biggest problem existe fuera de mí exists outside of myself y no dentro de mí. and not inside myself. Es cómodo. It's comfortable. Y quiero que medites en eso. And I want you to think about this. Porque el Evangelio de Jesús Because the gospel of Jesus no solamente viene y nos da salvación. does not just come and give us salvation. El Evangelio de Jesús viene y cambia por completo nuestra perspectiva. The gospel of Jesus comes and changes completely our perception. El Evangelio me da la humildad que necesito The gospel gives me what I need para admitir lo profundo
y lo complicado que es mi condición. to admit the deepness of how complicated I am. Y lo urgente es el que yo venga a los pies de Jesús And the urgent thing is that I come to Jesus' feet para poder ser transformado. to be transformed. Ojo, But listen, no lo urgente que es que las circunstancias cambien, it's not urgent that the circumstances change. no lo urgente que es el que la gente que está a mi alrededor sea transformada, It's not urgent that the people around me are transformed. no lo urgente que es que la gente piense y vea las cosas igual que yo, Not the urgent that it is that everyone sees things as I see things, sino que sea yo quien a través de Jesús but that it would be me through Jesus, sea transformado that I would be y transformed liberado del pecado and liberated from sin que continuamente me acecha that continually comes before me y dirige la respuesta de mi corazón. and directs the response of my heart. Jean Leroux, creo que se pronuncia así, pero es un teólogo, predicador presbiteriano. There's a Presbyterian theologian, and I'm not going to try to say his name. Dijo básicamente esto resumido en una frase: He basically said this, summarizing it in one phrase. si el pecador más grande If the greatest sinner que conoces that you know no eres tú, is not you, entonces no te conoces muy bien a ti mismo. then you don't know yourself very well. Y yo agregaría, And I would add, y no has entendido muy bien de qué se trata el evangelio. and you have not understood very well what the gospel is. Y es esto: And that's this. cuando tengo la capacidad de verme a mí mismo y a mi pecado como lo más urgente a resolver, When I have the ability to see myself and my sin as the most urgent thing to be resolved, entonces más cercano estaré de experimentar esa libertad then near I will be to experiencing that freedom que Jesús quiere darme. that Jesus wants to give me. Ahora quiero que veas este detalle, And I want you to see this detail, porque en el medio de lo que David está expresando, because as David is expressing this, lanza algo en el versículo 143 que como que aparentemente no tiene mucho sentido con lo que está tratando. he throws out something in verse 143 that apparently looks like it doesn't have anything to do with what he's talking about. Mira lo que dice: Look at what it says. aflicción y angustia se han apoderado de mí. Trouble and distress have come upon me. Entonces, David viene hablando de la santidad, de la justicia, de estos atributos de Dios, So here David's talking about God's righteousness and his holiness. y de repente mete algo que como que no va ahí, And then all of a sudden he says something that doesn't seem to make sense with what he's saying. como que no rima con el poema que está desarrollando. Like it doesn't rhyme with the poem that he's writing. Y la pregunta es ¿por qué? And the question is why? ¿Por qué habla de aflicción y angustia Why is he talking about trouble and en distress medio de esta porción? in the middle of this portion? ¿Sabes? You know what? Por todo lo que David estaba viviendo, For everything that David was going through, por la opresión que estaba experimentando, for the oppression that he was experiencing, por la injusticia, the injustice, por la maldad con la que ha sido perseguido, the evilness that had gone chasing after him, como David mismo lo especifica en el versículo 150. as David specifies in verse 150. Por todas estas cosas, For all of these things, humanamente, humanly, David podía tener todas las excusas David could have all the excuses y todos los argumentos necesarios and all the necessary arguments para poder caminar en queja, to walk in complaint, para poder caminar en desánimo, to walk in discouragement, para dejar que sus emociones tomaran el control to let his emotions take control y dirigieran la respuesta de su corazón. and direct the response of his heart. Pero en lugar de eso, But instead of that, vemos a un David siendo vulnerable. we have a David being vulnerable. Vemos a un David que reconoce
We have a David recognizing la necesidad que tiene de la presencia de Dios the need that he has of God's presence y de la urgente necesidad de ser guiado por su consejo and the urgent need that he needs to be guided by God's wisdom. y tienes que saber esto, And you have to know this porque por lo general because generally las crisis por las que pasamos the crises that we go through harán evidente lo que hay en nuestro corazón. will make evident what is in our hearts. Y entre más profunda es la crisis, And the deeper that the crisis is, más profundo será lo evidente, more deeply it will be evident. más profundo va a ser lo evidente que es el que Dios siga transformando, trabajando en nuestros propios corazones. What God needs to continue transforming in our own hearts. Entonces, medita en esto, So think about this, porque muchas veces las circunstancias, because many times the las circumstances, injusticias, the injustices, las pérdidas que vivimos the losses that we live sirven para hacernos evidente serve to make evident to us que seguimos muchas veces siendo guiados por nuestros propios deseos. that many times we are continuing to be guided by our own desires. Y tenemos que aprender a ver las cosas de manera correcta. And we need to learn to see things in the correct way. Porque sabes, las personas Because you know, the people y las circunstancias sirven no para tener a quien culpar, the people and the circumstances exist not to have someone or something to blame, sino para hacernos evidente que no es el consejo y la dirección de Dios quien domina mi corazón, but to make evident that it is not God's guidance that is what directs my heart, sino las emociones, but emotions, mi propio criterio, my own criterion, mis deseos, my desires, los que todavía siguen influyendo y dirigiendo mis acciones. that continue to influence my actions. Por eso una de las peticiones más gloriosas que encontramos en esta porción And that's why one of the most glorious petitions that we find in this portion, la encontramos en el versículo 149. we find in verse 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Hear my voice in accordance with your love. Vivifícame conforme a tu juicio. Preserve my life, O Lord, according to your laws. Ahora, creo que en inglés es un poco diferente, I think that in church it's a little pero different. aquí usa una palabra vivificar. He said, I misunderstood. He said, I think it's a little different in English, but here the word literally is give life to. Y esta palabra vivificar es sumamente interesante And this word to give life to is very important porque en el hebreo because in Hebrew, se relaciona con la idea de vaciar completamente algo it's related to the idea of emptying something completely para llenarlo completamente de algo nuevo. to fill it completely with something new. Es decir, es drenar algo, In other words, drain something, limpiarlo, clean it, sanitizarlo sanitize it, para llenarlo ahora con algo nuevo. to fill it with something new. Y esa era la esperanza de David. And this was David's hope. La esperanza de David no era que las cosas cambiaran, His hope was not that things would change. porque ¿de qué servía What Que- would it serve? de que su entorno cambiara? That his circumstances changed. De nada iba a servir el que él fuera libre de sus enemigos It would be worth nothing that he would be free of his enemies si su corazón salía de ahí, if his heart would leave that circumstance sin la capacidad de responder con fe y adoración a la voluntad de Dios. without the ability to respond in faith and worship to God. Porque, ¿sabes? Because you know what? El pecado siempre va a ser un asunto del corazón. Sin is always a question of the heart. No va a ser una cosa externa. It's not something external. El pecado, si vas a llevarte algo, If you're going to take something with you si today, estás anotando y me gustaría que anotaras algo, es esto. if you're writing down, taking notes, I would like you to write this down. El pecado siempre será un asunto del corazón. Sin is always a question of the heart.
Entonces, más allá de necesitar de manera urgente el ser rescatados de cosas externas, So, further on than being rescued from external circumstances, más allá de que las cosas en mi vida sean diferentes, further on than that things in my life would be different, más allá de que las cosas mejoren, more than wanting things to be better, más allá de eso, more than that, necesito desesperadamente de la gracia I need desperately God's grace que puede rescatarme de mí mismo. that can save me from myself. Y quiero cerrar leyendo Primera de Juan capítulo 1. I want to close reading 1 John verse 1. Primera de Juan 1:9. 1 John 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces marca ese versículo, Mark this verse. porque el primer paso para poder ser transformados Because the first step to be able to be transformed es reconocer is to recognize y confesar nuestro pecado. and confess our sin. Y la buena noticia es que Dios es rico y abundante en misericordia, And the good news is that God is rich in love and mercy, y su misericordia siempre es nueva. and his mercies are new every morning. Entonces la invitación es esta: So the invitation is this: reconoce recognize tu pecado your sin y pídele a Dios que sobre cualquier otra cosa and ask God above all things transforme y purifique tu corazón. to transform and purify your heart. Pídele que al igual que David, Ask him in the same way that David did vacíe tu corazón to empty your heart y lo llene con su gracia. and to fill it with his grace. Esa gracia que tiene la capacidad de rescatar, That grace that has the ability to rescue, esa gracia que tiene la capacidad de transformar the grace that has the ability to transform y dar libertad. and to give freedom. Porque de nada sirve Because it's not worth anything que tengas una vida perfecta, to have a perfect life, que estés donde quieras estar, to be where you want to be, rodeado de las personas que desde tu perspectiva serían las perfectas para estar, surrounded by the people that from your perspective would be the perfect people to have around, si tu corazón sigue cargando el mismo pecado. if your heart is still carrying the same sin. Entonces la invitación es esa: So the invitation is this: